3, Taller Excel Avanzado, hoja 2.3, Estadística. En este ejercicio vamos a realizar una estadística con variable cuantitativa discreta. Se ha hecho una encuesta preguntando a 40 empresas de la localidad cuántas personas tienen contratadas, cuántos empleados tienen. Y podemos ver aquí las respuestas que han dado esas 40 empresas. Queremos hacer una estadística para determinar el comportamiento de los datos. Estos datos los he reescrito en una sola columna usando la opción de transposición, porque quiero hacer un análisis previo al análisis estadístico. Voy a pedir a Excel un gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión podemos darnos cuenta que el valor mínimo de empleados es 8 y el valor máximo de empleados es 14, y que casi todas las empresas se podrían describir entre 8 y 14 y alrededor de 11, 12, alrededor de 11, 12 podemos encontrar varios puntos, ¿no? Voy a pedir aquí las líneas de cuadrícula. Sin necesidad de haber hecho todavía ninguna estadística, podemos ver que alrededor de 11 estaría el promedio y los puntos superior, el máximo y el mínimo no estarían muy lejos de ese promedio. Es decir, que para el análisis de estos datos, el promedio es representativo del conjunto de datos, dado que no hay muchos valores que se distancien de ese promedio. Ahora sí, procedamos nosotros a hacer un análisis estadístico. Al grupo de datos le voy a asignar nombre, ya que tiene un título llamado población, pues vamos a asignarle ese nombre, población 2, y así lo vamos a llamar, población 2. Nos vamos a referir al grupo de datos como población 2. Queremos hacer aquí la estadística de cuántas personas respondieron que tenían, cuántas personas o cuántas empresas respondieron que tenían 8 trabajadores, 9, 10, etc. Para ello vamos a usar la función contar si. Le decimos sección cuente si, contar si. En este rango, o sea en población 2, allá aparece, punto y coma, aparece este número de empleados. Entonces aquí Excel ya nos calcula cuántos empleados aparecen en cada, cuántas empresas respondieron que tenían ese número de empleados. La suma de este conjunto debe darnos 40 empresas fueron las que se encuestaron. La proporción es el porcentaje. Sabemos nosotros que para comparar dos números, al calcular un porcentaje comparando dos valores, es decir, qué porcentaje es un número con respecto a otro, lo que tenemos que hacer es dividir. Y en este caso estamos haciendo exactamente eso. Estamos dividiendo. Al copiar hacia abajo, las dos celdas se van a mover hacia abajo. Tenemos que dejar fija la referencia a la celda roja. Aquí ya la hemos dejado fija y tenemos el porcentaje. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, vamos a llevar un acumulado del número de empresas. El segundo acumulado es el acumulado que traíamos más la nueva cifra y al final obtendremos el valor 40. Lo mismo que al llevar un acumulado de porcentajes, le decimos el acumulado que traíamos más el nuevo porcentaje. Al final debemos obtener 100%. Bien. Aquí tenemos ya la información. Vamos a calcular de una vez unas medidas de tendencia central. La medida de tendencia central por excelencia, la principal, se llama promedio. Le decimos Excel, calcúlenos el promedio de este conjunto de datos. Datos no agrupados. Calcúleme la mediana, ya voy a explicar ahorita la mediana en qué consiste, y le vamos a decir que nos calcule también la moda.
también ya lo voy a explicar. Primero voy a mostrar las fórmulas. Le decimos Excel, calcúleme promedio, mediana y moda. Bueno, el promedio es si todas las empresas hubiesen contestado la misma cifra, ¿cuál sería el promedio? Y nos dio 11. Cuando nosotros vimos aquí este gráfico que mostré al comienzo, donde solamente le dije a Excel que me mostrara un gráfico de dispersión con los datos. Ahora, los datos no los trabajé así como estaban en un rectángulo, sino lo que hice fue desagregarlos, o sea, colocarlos ya sea en forma vertical o en forma horizontal todos los datos. Y aquí están pues todos los datos. Veíamos que si hay una tendencia a que la mitad entre ese máximo y ese mínimo pues sería 11 y que el promedio sí es representativo de los datos. La mediana, ¿en qué consiste? La mediana se calcula de la siguiente manera. Se ordena la tabla. Voy a pedirle aquí a Excel que nos ordene en forma ascendente estos datos. Vean, ya quedó ordenada. Como son 40 datos, la mediana está en el justo medio. Ahora vamos a ver dónde llevamos 20 números. Ahí llevamos 19, este es 20. Como son 40 números, 40 valores, en el medio tenemos dos valores, de la primera mitad y la segunda mitad. Y esos dos valores son 11. ¿Cómo se calcula la mediana cuando el número de elementos es par? Se suma y se divide en 2. 11 multiplicado por 2, 22, y dividido en 2 pues nos da 11. Por eso nos dice que la mediana es 11. Nos indica, es el valor que divide la lista en 2. Entonces nosotros, tiene dos lecturas. Nosotros podemos decir el 50% de las empresas con menos empleados tiene a lo sumo 11 empleados. O sea, por mucho tiene 11 empleados. El 50% de los que menos empleados tienen. Y ahora el 50%, ahora vamos a hablar de la otra mitad, el 50% de las empresas que más empleados tienen como mínimo 11 empleados. Es la forma de leer esa mediana. Miremos que al ordenar, pues se ve así nuestro gráfico de dispersión. Y aquí es más claro que la mitad sería 11, o sea, el promedio. La moda es el número que más se repite. Aquí en el gráfico de dispersión sería la línea que más puntos tiene, y la línea que más puntos tiene es 12. También en la tabla vemos que el valor más alto fue 8. Entonces por eso es la moda. La moda es el número que más se repite. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces nosotros podemos decirle a Excel que nos calcule la diferencia entre el máximo de población menos el mínimo de población. Esa diferencia entre máximo y mínimo. Y el rango es muy bajito, es un rango de 6 unidades, y eso lo veíamos aquí también. El máximo es 14, el mínimo es 8, entonces la diferencia es 6 unidades. La varianza pues seguramente también va a ser muy pequeña. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y nos indica, es una varianza muy bajita, 3, 4, y la desviación estándar también va a ser un valor muy bajito. La desviación estándar nos indica qué tan dispersos están los datos. Si la varianza, el valor es 1,8, es una varianza muy bajita. La varianza, si el valor, digamos, es menor a 10, puede significar que los valores son muy parecidos unos con otros, o sea, son muy homogéneos. Si la desviación estándar, es de 300, 400, 500 o mayores valores, pues ya nos indica que los datos son muy dispersos. Bueno, o sea que aquí los datos no son muy dispersos. ¿Qué gráficos utilizamos para representar una variable cuantitativa discreta? El gráfico por excelencia es un gráfico de columnas. Le vamos a pedir a Excel que nos genere un gráfico de columnas. Este es el gráfico perfecto.
y le vamos a pedir que nos dé etiquetas de datos. Podemos adornar nuestro gráfico pues con más líneas de cuadrícula. Por supuesto necesitaría unos títulos, ¿no? Porque tenemos, vamos a pedirle títulos de eje tanto horizontal como vertical. En el título horizontal este sería número de empleados, el número de empleados. No, este sería cantidad de empresas, cantidad de empresas que respondieron tener ese número de empleados, cantidad de empresas. Y tenemos aquí, ahora sí, número de empleados. Número de empleados. Sabíamos nosotros que 12 empleados, 8 empresas respondieron tener 12 empleados. Y aquí vemos que el valor más alto fue 8. Este es uno de los gráficos que se utiliza. Se puede representar así en columnas. Voy a darle alejamiento, le voy a sacar copia con control y clic sostenido, porque también podemos aquí, voy a cambiar el tipo de gráfico y lo vamos a expresar en líneas. Así también se puede expresar la frecuencia absoluta de los valores. Otro gráfico que podemos producir nosotros con ese mismo rango, número de empleados y número de empresas, es un gráfico que nos muestra los porcentajes, o sea, la frecuencia relativa. El gráfico por excelencia para mostrar porcentajes o frecuencia relativa es el gráfico circular. El gráfico circular vamos a pedirle etiqueta de datos, más opciones, y aquí podemos pedirle porcentaje y nombre de la categoría. Como le pedimos porcentaje y nombre de la categoría, no necesitamos que tenga leyenda. Así está bien. Sería bueno cuando no se lee bien los valores, pues hacerle algún alejamiento, control Z, porque seleccioné fue el ponqué. A ver, voy a separar estos valores. Sí, queda mejor por fuera. Entonces lo que nos indica aquí es dijeron que tenían 8 empleados. 8 empleados, dijeron 4 empresas. A ver, 7 empleados. No, 14 empleados, 5 empresas. El 18%, a ver, 10%. Pero dice es 4, no, este no es el gráfico, no, este no es el gráfico. Vamos a volver a producir nuestro gráfico, insertar gráfico, todos los datos, y vamos a pedir circular. Pero entonces nos tocaría número de empleados, número de empresas. No. Tampoco es este el gráfico. Bueno. Nos tocaría identificar aquí cuáles son las etiquetas. A ver. ¿Cuál es la serie de datos y cuál es la leyenda? Entonces en la cinta diseño vamos a pedir seleccionar datos. Entonces las etiquetas están aquí. Este es el grupo de las etiquetas. Rango de rótulos de las etiquetas. Voy a ver si escribí algo más. No. Voy a borrar estos datos que aparecen aquí para que no haya lugar a dudas. Estas son las etiquetas. Listo. Y ahora sí, vamos a quitar esto y vamos a agregar
agregar nombre de la serie, número de empresas y los valores para ese número de empresas. Estos son los valores que nosotros queremos graficar. Y ahora sí, las etiquetas las editamos y le decimos que estas son las etiquetas. Ahora sí, aceptar. Vamos a pedir nosotros etiquetas de datos, más opciones, dijimos. Nombre de la categoría, valor y porcentaje. Ahí está bien. No necesitamos ya la leyenda. Ahora sí, nuestro gráfico queda bien. Y se puede leer perfecto. Listo. Entonces, con 8 empleados respondieron 4 empresas, equivalente al 10%. Ahora sí, 9 empleados dijeron 6 empresas, para un total del 15%, y así sucesivamente. Este es el mejor gráfico para representar nosotros la frecuencia relativa. Voy a incluir también aquí nuestro gráfico de dispersión y vamos a graficar aquí también las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a tener número de empleados y las frecuencias acumuladas. Insertar gráfico, este se puede pedir así en forma de columnas. Las frecuencias acumuladas, o sea, también debe terminar en 40 empresas. ¿Cómo respondieron estas empresas? Listo, la frecuencia acumulada, y la vamos a mostrar también, esa frecuencia acumulada la vamos a mostrar también en forma de línea. Entonces vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a pedir un gráfico de líneas. Ese es el comportamiento de la frecuencia acumulada. El gráfico que más identifica la variable cuantitativa discreta, o sea, valores enteros, es este gráfico. El gráfico por excelencia nos muestra cuántas empresas respondieron tener cada cantidad de trabajadores. Eso es lo que nos está indicando. También se puede representar así con la línea recta. Las frecuencias relativas o porcentajes, mejor en un gráfico así de gráfico circular. Y estas son ya las frecuencias acumuladas. Cuántas empresas respondieron para cada cantidad de empleados. Bueno, hasta aquí este ejercicio donde hemos analizado la estadística, hemos fabricado tabla de frecuencias, calculado medidas de tendencia central, medidas de dispersión para una variable de tipo cuantitativa discreta, o sea, valores enteros. Hasta aquí este video.